soy muy necio y es tiempo de que me rinda. Es tiempo de que me rinda para que Dios pueda sacarme adelante. Pero la voluntad de Dios es que aprendamos por obediencia. Yo creo que un 80% debiéramos aprender por obediencia. Señor, tú lo dijiste, yo te creo y voy para allá. Y un 20% de experiencia. Pero ideal fuera que el 100% lo aprendiéramos por fe y obediencia. 100%. Muy bien. ¿Cuál es la tercera convicción? La tercera que vamos a trabajar un poquito hoy. Porque Dios todo lo puede. ¿Usted está de acuerdo que Dios todo lo puede? ¿Lo cree en lo más profundo de su ser? ¿Sabe que estas convicciones tienen que arraigarse en nuestro corazón para que no sean solo de labios? Hay una parte de la escritura que dice: este pueblo de labios me honra, solo de boca. Pero su corazón no lo cree. En su corazón no están tan seguros. Y lo que Dios desea para que podamos ver lo que no hemos visto y vivir lo que Él ya preparó, porque eso es lo que dice la Biblia. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón, Dios ya las preparó. Dios las tiene listas, están disponibles para todos los que le aman. Así que necesitamos entonces nosotros creer verdaderamente con nuestro corazón acerca de que Dios todo lo puede. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia que vamos a considerar hoy? Porque Dios todo lo puede, me capacita para que yo haga su voluntad, para que yo cumpla el propósito por el cual Él me creó. No podemos atribuirle a Dios despropósitos, que nos llama, que nos salva, que nos redime, que hace toda esa inversión en la persona de su Hijo, para que nosotros vivamos como el mundo quiere, como el diablo piensa. No podemos asumir eso. Es una afrenta, pienso yo, contra el carácter de Dios. Que Él ha invertido tanto. Porque la Biblia dice en Romanos 8:32, al que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No es coherente que todo lo que Dios hizo por cada uno de nosotros no lo podamos vivir ni experimentar. Sería como algo masoquista. Que Dios nos proponga y nos prometa tanto en su palabra que nosotros no podamos acceder a todas sus promesas. ¿Ustedes cómo les parece eso en la cabeza? No tiene sentido. Pero pasan los años y sin embargo algunas personas viven como si eso fuera un inalcanzable, una ilusión remota, una irrealidad. Ahora vamos a ver que Dios usa las dificultades, pero no es para seguir en ellas 40 años como Israel. ¿Están escuchando, mis amados? Y les estoy hablando con todo el amor y el cariño del corazón. Los desiertos y las dificultades son inherentes, son necesarias. Dígale al que está al lado suyo: tú necesitas desiertos de vez en cuando, pero no para que vivas en ellos toda la vida. Hay adversidades, sí. Hay tribulaciones, sí, y cumplen un propósito, y cumplen una función. Muy bien. Dios no llama a la gente por sus capacidades. Dios no llama a la gente por sus capacidades. ¿Cuál es el método de Dios? Él capacita a los que Él llama. Dios no llama a la gente por sus capacidades. A lo largo de la Biblia vemos que no llamó a nadie por sus capacidades, pero sí capacita a los que Él llama. Allí donde Dios puso el ojo, Él no se equivocó. Cuando te hizo un llamado a ti, no se ha equivocado. Y Él te ha dotado de tantas cosas para que tú puedas cumplir el destino que Él ha trazado para tu vida. Y para tu casa, y para tu matrimonio, para tu vida espiritual, tu vida laboral, para toda tu vida. Tú no te puedes quedar ahí como paralizado, como congelado,
Dios te ha llamado a crecer y avanzar. Y Él te capacita para seguir adelante. ¿Se acuerdan cómo llamó Jesús a sus discípulos? En Mateo 4:19 dijo: síganme, vengan en pos de mí y yo los haré. Ahí Él se estaba comprometiendo que Él los capacitaría, que Él los formaría. Yo los haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores artesanales. Y mira, Jesús escogió quizá a los menos calificados de todos. Hay una lectura de esas en los libros que dice que Jesús mandó la hoja de vida de los 12, no sé, tal vez ya lo hemos dicho, pero algunos no lo han oído. Jesús mandó la hoja de vida de los 12 discípulos, de los 12 candidatos. La mandó a una de esas empresas de consultoría empresarial. Y les dijo: lo que yo pretendo es cambiar el mundo. Y aquí le mando las hojas de los candidatos. Las analizaron de arriba y abajo. Y cuando mandan el resultado del análisis, le dice: bueno, Jesús de Nazaret, la empresa que usted tiene no es multinacional, es multiuniversal, es de trascendencia eterna. Así que nos parece muy extraño las hojas de vida que ha mandado, porque ninguno de estos califica. Si acaso hay uno que tiene algunas dotes de líder y de gente y de hombre de avanzada, y ese se llama Judas Iscariote. Los demás no sirven. Ese Judas tiene ambiciones, ese Judas, ese sí le puede servir, los demás no le sirven. Pues mira, tú y yo estamos aquí por esa elección que hizo el Señor de esos 12, que los capacitó con el poder del Espíritu Santo, los capacitó con la palabra, los capacitó Él mismo para ser de esos Galileos. Ustedes leen en la Biblia, y de los Galileos eran lo más despreciable de Israel. Dice: de Galilea podrá salir algo bueno. Así todos los demás pensaban de los Galileos, y la mayoría de ellos eran de allá. Jesús no llama a nadie por sus capacidades, como para que no se vanagloríe. Señor entonces capacita a los que Él llama, así como les dijo a ellos: yo los haré pescadores de hombres. Ahora, la Biblia dice también en Mateo 20:16, muchos son los llamados. ¿Cuántos saben el final del verso? ¿Qué dice? Pocos los escogidos. Ahora, ¿cómo usted ha visto ese versículo? ¿Cómo lo ha entendido usted? Que Dios llama a todos, que Dios llama a muchos, y empieza a decir: usted sí, usted no, usted sí, usted no. ¿De qué depende que de tantos llamados solo pocos sean escogidos? ¿De qué depende? ¿De Dios? ¿De qué depende, Alisania? Depende de cómo respondas tú a su llamado. Depende. ¿Se acuerdan? A lo largo del Evangelio, algunos dijeron: no, yo me acabo de casar. No, yo he comprado unas tierras. Jesús les dijo: vengan. No, yo compré una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlos. Otro dijo: no, deja que entierre primero a mi papá. Pero otros dijeron: sí, te seguiremos, Señor, donde quiera que vayas. Muy bien. Dios escoge a los que lo escogen a Él. Guarde eso en su corazón. Dios escoge a los que lo escogen a Él. Me gusta traer a mención los pasajes que hemos estado leyendo a lo largo de este mes. Hemos estado leyendo la segunda carta a los Corintios, y veamos allí en el capítulo 2, segunda de Corintios capítulo 3, 4 al 6. Leamos esa porción, por favor. Segunda de Corintios capítulo 3. Porque el enemigo a veces juega sucio, o muchas veces juega sucio. Y entonces dice: no, tú para esto no sirves, tú para esto no calificas, eso es para una gente especial.
Tú no, tú con ese pasado que has tenido, no, con ese presente que estás viviendo, tú no eres para esto. Eso es por ahí para ciertos elegidos, ciertos iluminados. Pero para ti, olvídate. No, a punto Dios está de darte palo y de sacarte. ¿Qué dice? Capítulo 3, versículo 4. Y tal confianza, estamos hablando de certeza, de convicción, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Escuche, que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios no llama a la gente por sus capacidades, Él capacita a los que ha llamado. Aquí nos dice, no es que seamos nosotros competentes por todo lo que hemos estudiado, por todo lo que sabemos. No, porque entonces estaríamos pensando, uy, soy yo. Dios me tiene que estar agradecido por todo lo que yo he puesto a su servicio. No, nuestra competencia, esa palabra competencia habla de capacidad, habla de fortaleza para poder hacer lo que se debe hacer. Y en eso es el tema en que estamos nosotros. ¿Cómo nos capacita el Señor? ¿Cuál es la dotación que Él nos ha dado? ¿Cómo nos capacita? Rápidamente, 4 cosas. Por su palabra. A ver, abran la Biblia rápidamente en el Salmo 119. A ver, ¿cuántos se deleitan en la palabra del Señor? ¿Cuántos se deleitan? Eso es lo que dice ahí el Salmo 119, 97, versículo 97. Salmo 119. Pónganle mucha atención a esto. ¿Cómo nos capacita Dios? Con su palabra. Salmo 119. Todo el Salmo 119 habla de las excelencias, habla de las características, habla de la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios debe ser para nosotros. Este Salmo 119 lo describe. Y aquí dice, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuál es una señal para saber si amamos la palabra de Dios? ¿Cuál es? Todo el día es ella mi meditación. Por eso les hemos animado a que, además de que usted lee con la lectura devocional, 1 o 2 versículos de esa lectura diaria, usted los retiene, usted los pone en su mente, en una tarjetica tal vez. Usted está meditando en esos versículos que Dios le habló personalmente, que sabe que Dios le está hablando de una manera particular a usted. Versículo 98. Miren esto, mis amados. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Me has hecho qué? Me has hecho. Venid en pos de mí y os haré. ¿Está molestando este micrófono? Hola. Os haré más sabios que vuestros enemigos. Con tus mandamientos me haces más sabio, con tus mandamientos, porque he guardado, porque siempre están conmigo. Si tú los meditas, siempre tendrás la sabiduría de Dios. Si tú meditas la palabra, siempre tendrás el consejo de Dios contigo. Y entonces tus decisiones en los negocios, en la vida familiar, tus decisiones serán más sabias que las de tus enemigos. Y aquí hablamos de enemigos, quizá la competencia en el mercado. No solamente el diablo es nuestro enemigo, es otra condición de enemigo. Pero ¿cuántos estamos quizá luchando por sacar adelante la empresa, sacar adelante el producto
que se vea el bien y la prosperidad de Dios en nuestra vida. Aquí dice, me has hecho más sabio que todos mis enemigos. Dios nos ha dado su palabra. Hombres y mujeres que han tenido en la palabra de Dios su meditación, tienen ideas creativas mucho más claras, tienen ideas de negocios mucho más impactantes. A los padres en la escuela de padres estuvimos mostrando cómo Dios le dijo a los padres judíos que desde niños, que lo primero que los niños memorizaran fueran las escrituras, que lo primero que hablaran fuera la palabra de Dios. Hoy ponemos a los niños, bueno, no nosotros, pero lo primero que empiezan a decir son groserías. Y se celebra. ¡Ay, el muchacho dijo tal cosa! Y qué chiste, qué fiesta, porque dijo una mala palabra. Así nos celebraron a nosotros nuestras primeras palabras, ¿cierto? Pero eso no tiene que seguir así. Los hijos de los creyentes, los hijos tuyos, debieran declarar, hablar las primeras palabras, decir lo que Dios ha dicho. Sigue diciendo aquí, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que todos los profesores. Acaba de morir Steve Jobs. No terminó la universidad. Bueno, no estoy animándoles a que, bueno, voy a salirme de la universidad. Pero como Bill Gates y como otros, han sido genios. Y creo que no han sido gente de las Escrituras. ¿Cuánto más debieran ser los jóvenes cristianos, los hombres y mujeres cristianas, que meditan la palabra de Dios, como dice aquí, que conozcan más, que sepan más que los enseñadores, que sepan más que ellos? Versículo 100 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos, que se habla de los viejos, de la experiencia de la vida. Pues usted no tiene que pasen todos los años para aprender por experiencia. Usted con la palabra del Señor puede entender mucho más. Luego es claro que en la palabra de Dios, Dios te ha dado cómo capacitarse. Número 2, también Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Qué tremenda regalo. Se llama el don del Espíritu Santo. Después del Señor Jesucristo, el don del Espíritu Santo, el regalo más tremendo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a verlo. Es superior. Y veámoslo en la vida de un muchacho, un joven llamado Daniel. Vamos, y no solamente él, sino 3 de sus amigos. El parche de Daniel, el combo Daniel. En Daniel, capítulo 1, versículos 19 y 20. Daniel, capítulo 1, 19 y 20. Dice, y el rey habló con ellos. Después de un tiempo de preparación, ellos estuvieron en ayuno. Ellos tomaron decisiones de no contaminarse. Todo eso está en el capítulo, en los versículos anteriores. Y el rey habló con ellos. Cuando vino el examen final delante del rey, ahí estaban. Y dice, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y mira el versículo 20. Y en todo asunto de sabiduría y de inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los demás científicos de su época. Cuando habla de magos y astrólogos, eran los científicos de la época que había en todo su reino. 10 veces más sabios, 10 veces
¿Qué coeficiente intelectual tenían estos muchachos? Pero eso era debido a qué? Bueno, algunas decisiones que ellos tomaron los pusieron en camino de encontrar su destino. Pero claramente, veamos cuál era la causa de ser 10 veces más sabios y más inteligentes. Ahí mismo en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Daniel 6:3. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Ojo que esa palabra no es indigente, sátrapa, no. Esos eran los gobernantes, la gente de influencia, la gente de liderazgo en aquel entonces. Daniel mismo era superior a ellos. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Cuál era el espíritu superior que estaba en Daniel? Sí, el Espíritu Santo. El espíritu que Dios nos ha dado a sus hijos. El espíritu que Dios le ha dado a cada uno de los que han creído en el Señor Jesucristo. Es más, en Gálatas dice que el espíritu del Hijo fue puesto en nuestros corazones. Cuando Jesús dijo, aquí hay uno más sabio que Salomón, que fue el más sabio de la época. Jesús dijo, aquí hay uno más sabio que Salomón. El espíritu del Hijo, el espíritu que estuvo en el Señor Jesús, que le permitió hacer y le permitió vivir como vivió Él aquí sus 33 años, el mismo espíritu del Hijo ha sido derramado en nuestros corazones, está en nosotros. No debemos vivir como nos dice el mundo que debemos vivir, ni como nos dicen las circunstancias que debemos vivir. Hay una condición distinta en nuestro interior. Mira, Daniel estaba en la cautividad de Babilonia. Este libro fue escrito en una condición nada favorable. Eran cautivos, estaban en otro país, desterrados de su tierra. Pero allí Dios mantuvo a Daniel por 3 imperios distintos. El de los caldeos, el de los medos y el de los persas. Pasaron los grandes como Nabucodonosor, como Darío, como Ciro, pero Daniel permaneció. Fue un consejero plenipotenciario, pero también como vitalicio. Estuvo ahí durante 3 imperios, imagínate, de los más influyentes de la época de la historia antigua. Ahí estuvo Daniel. Dios lo tuvo ahí. Pues tú también tienes el mismo espíritu. Si no te habías dado cuenta, empieza a creerlo, empieza a darte cuenta que Dios te ha capacitado para que hagas su voluntad, te ha dado su palabra, te ha dado de su espíritu. ¿Qué más creativo que el Espíritu Santo? Tú debieras dedicar tiempo para, en su presencia, en silencio en su presencia, poder desarrollar las habilidades creativas que el Espíritu Santo tiene preparadas. Pero andamos escuchando tanta cosa, conectados con tanto ruido, tanta bulla, que no nos deja tener momentos quietos, como tal vez hoy. Algunos nos sentíamos como incómodos, ¿no? Pues ya debieran hacer algo. Se siente uno incómodo cuando está callado. Pero sabe que la Biblia dice que hubo silencio en el cielo por media hora. Esto está en Apocalipsis. Hubo silencio en el cielo por media hora. Y en esos momentos de quietud es donde se pueden desarrollar las ideas creativas. Se dice de este hombre Steve Jobs que él se adelantó. Él se adelantó muchos años y todos sus inventos fueron éxitos. Aunque pasó dificultades, obviamente. ¿Pero por qué? Porque yo creo que él tomaba tiempo para estar quieto.
muchos creativos de empresas grandes se drogan, ¿sí o no? Se drogan, tienen lugares para drogarse porque hacen contacto espiritual. Las drogas y todos estos medios son falsificaciones para encontrarse en un ámbito al que nosotros tenemos acceso por la fe en Jesús, que es con el Espíritu Santo, y poder recibir de Dios ideas que no se han todavía desarrollado. ¿Cuántas ideas hay que todavía no se han desarrollado? Pero ¿qué pensamos nosotros? No, ya todo está hecho, ya todo, ya no hay nada que inventar. Nos acomodamos, ¿verdad? Pero la creatividad del Espíritu Santo, no podemos seguir limitando al Espíritu de Dios. Hay que empezar a remover esos no puedo, no hay, no soy capaz. Bueno, en tus mismas fuerzas tienes toda la razón. Pero si te pones en conexión con Dios, ¿qué va a pasar? Ahí veremos en el muro qué va a pasar si tú te conectas con el Espíritu 10 veces superior que estuvo en Daniel, que es el Espíritu Santo. Bueno, voy a terminar contándoles que Dios usa para desarrollarnos, usa para capacitarnos y poder cumplir propósito, encontrar destino. Usa las pruebas y las aflicciones. No es cierto el cristianismo exitista, el cristianismo de la prosperidad, no es cierto, es una desviación, es una deformación. De que no hay que sufrir, de que que todo es color de rosa. ¿Eso no es un cristianismo real? Hay aflicciones, hay luchas, hay pruebas, hay aflicciones, pero no están solamente para molestarnos la vida y hacernos quejar contra Dios y seguirle el libreto al diablo. Ay, si Dios te amara, si de verdad Dios te quisiera, no te daría este problema, no te lo permitiría. No, es porque Él te ama. ¿Se acuerdan la expresión que hemos acuñado? Dios me ama tal y como soy, pero me ama demasiado para dejarme como estoy. Dígale que está al lado suyo, estás en bruto. No se equivoque diciéndole otra cosa, no. Estás en bruto. Luego necesitas un proceso. ¿Cuántos saben de dónde surgen los diamantes? ¿De dónde surgen los diamantes? ¿De dónde surgen los diamantes? De carbones negros, carboncillos negros, carbón, que por causa de la presión y del calor en el fondo de la tierra, se transforman de carboncillos insignificantes en, creo, la piedra más preciosa que existe, el diamante. Entonces, cuando estés sintiendo calor y presión en la casa, calor y presión en el trabajo, calor y presión, entonces esté diciendo, wow, el diamante que se está fajando el Padre. Aleluya, ay Señor, dame tu gracia, dame tu ayuda. Pero el diamante que se está formando yo no me lo quiero perder. El diamante que Dios está formando lo necesita su corona. Su corona necesita ese diamante que es la vida de cada uno de nosotros. Mira lo que dice, versículos que hemos pasado. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. 2 de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones, óigame bien,
Escúcheme. Hay tribulaciones que tú mismo te las has buscado. Hay tribulaciones en las que tú mismo te has metido por tus malas decisiones. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse. Reconocerle, Señor, esto me lo busqué. Y Dios restaura. Ese es el Padre que conocemos. Él restaura nuestras metidas de pata, nuestras equivocaciones. Él las restaura. Si nosotros le reconocemos, nos arrepentimos, le ponemos la red. Hay otras en las que Él nos mete para formar diamantes. Pero las tribulaciones en las que Dios nos lleva producen, tienen resultados positivos. Dice aquí, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una de las características del oro es peso. La paja, la madera, la hojarasca, pueden haber montañas de hojarasca, no tienen ningún peso. Pero una argolla, una cadena, pesa el oro, peso. Pero la tribulación por la que Dios te permite ir y te acompaña, porque las tribulaciones que están diseñadas por Dios son acompañadas por Él. Eso es lo que dice el libro de Malaquías. ¿Se acuerdan de la historia de cómo se trabaja la plata? Ahí está en Malaquías. Creo que es el capítulo 1 o 2. Búsquelo en Malaquías. Así como algo así como de, ¿cómo se llama? De curiosidad. Pero allí dice que el Señor nos prueba, nos afina, nos ensaya como la plata. Pero dice allí que Él se sienta para mirar. Y en un grupo de estudio bíblico unas señoras leyeron ese pasaje, ese fue el devocional de su grupo, y una fue designada para que averiguara por qué decía eso la Biblia, y ella fue y buscó al platero del pueblo y le dijo: usted cuando refina, purifica la plata, usted se sienta, usted ¿qué hace? ¿Usted se siente? Y dijo: sí, yo me siento. ¿Y por qué se sienta? ¿Y cuándo sabe que el resultado ya, la purificación ya ha terminado? Si yo me siento para que no se exceda el calor, que no se pase el fuego necesario. Me siento para poder retirar cuando el fuego purifica los metales. Ustedes han visto que hacia arriba sale todo lo que llaman el ripio, la cachaza, lo que sea. La escoria es la palabra correcta. Y la remueven toda esa escoria para darle mayor valor a ese metal que trae otras mezclas, impurezas. Pero dice: yo me siento hasta... ¿Y cuándo sé que ya ha estado el proceso? Cuando mi rostro queda reflejado en la plata. Cuando puedo verme en la plata. ¿Sabe para qué te permite el Señor atravesar pruebas y aflicciones? Para refinarte de tal manera que Él se pueda ver en ti y que los demás también lo puedan ver en ti. Dios el Padre va a utilizar circunstancias y personas para ayudarnos, para capacitarnos. Circunstancias y personas. Pregúntele a David, él tuvo un mentor llamado Samuel, pero tuvo un contradictor llamado Saúl. Esther tuvo a un mentor llamado Mardoqueo, pero tuvo un enemigo llamado Amán. José, Daniel. Dios va a usar circunstancias y personas para capacitarte, para formar carácter en tu vida, para hacerte madurar. Y en esta mañana queremos orar por todos aquellos que de pronto están reconociendo que en cuanto al llamado de Dios se han hecho
locos. Que en cuanto al llamado de Dios para su vida, se han hecho los que no son con ellos. Queremos orar esta mañana, porque a todos nos ha dado su mismo espíritu, porque a todos nos ha dado su palabra, porque a todos nos da las oportunidades. Queremos orar esta mañana. Si alguien en su corazón dice, yo no he querido obedecer lo que Dios tiene para mi vida. Si hay algún valiente esta mañana que pueda pasar aquí adelante mientras empezamos a orar.